Oye Gladio, ¿de casualidad has visto el guión de la creepypasta de Dante? Me dijo que lo tuviera preparado para el video de hoy antes de que volviera del concierto de Black Veil Bright y no sé dónde lo dejé. ¿De casualidad no será este papel de aquí que estaba encima de la mesa de la cocina? Porque si lo es, lo utilicé para liarme un piti mientras me tomaba una Monster. Madre su primo, si Dante se entera eres hombre muerto, o mejor dicho, hemo muerto. ¿Enterarme de qué exactamente? Oh, Dante, no esperaba que volvieras tan temprano del concierto, te quedó muy bien el maquillaje de Andy Versa. Sí, bueno, aunque fue algo aburrido si te soy sincero, solo tocaron las más famosas como Indie and the Night Champens, pero bueno, deja de hacerme la pelota y pásame el guión de la creepypasta de hoy, que hay mucho trabajo por hacer. En cuanto a eso, Gladio se la ha fumado. ¿Cómo? ¿Es en serio? Dios mío de mi vida, a veces me pregunto de todo corazón si realmente el pintor austríaco fue tan malo, es que de verdad que estoy rodeado de deficientes mentales. Pero bueno, menos mal que hice una copia de seguridad antes de irme, que si no ya iba a matar a alguien. En fin, Uta, da la introducción a la creepypasta antes de que me dé un derrame o algo. Faltaría más compañero, la creepypasta de hoy se llama Cursed Platinum, una creepypasta 100% original de Dante que trata sobre una investigación policial y un cartucho aparentemente modificado de Pokémon Platino, y sin más demora, dentro video y que lo disfrutes mucho. Londres, Reino Unido. Abril de 2009. 2 meses después del lanzamiento europeo de Pokémon Platino. Me llamo Oliver Turner. Analista de campo del Servicio de Inteligencia Secreto Británico, conocido públicamente como MI6. Llevo 12 años trabajando con patrones de conducta, descomposición psicológica inducida por estrés, radicalización ideológica y colapsos mentales provocados por estímulos extremos. No creo en demonios, ni en dioses antiguos, ni en maldiciones digitales. Creo en la fragilidad de la mente humana y en lo fácil que es empujarla un paso más allá del borde. Por eso el expediente PL09/77 no debería haber significado nada para mí. 15 casos en 42 días. 4 suicidios confirmados, todos ejecutados con una serenidad incompatible con el pánico. 3 accidentes cerebrovasculares masivos en individuos jóvenes, sin antecedentes médicos. 2 episodios de convulsiones prolongadas acompañadas de estados de trance disociativo. 6 brotes psicóticos violentos con paranoia extrema, delirios de persecución y pérdida total del sentido de identidad. Área metropolitana de Londres. Edades comprendidas entre 16 y 29 años. Sin relación familiar, social ni profesional entre ellos. El patrón común era tan absurdo que la primera lectura provocaba rechazo inmediato. Todos poseían una copia de Pokémon Platino para Nintendo DS. Cuando presenté el informe ante el Comité de Evaluación Interna, Sir Malcolm Reeves, subdirector de operaciones, cerró la carpeta con un golpe seco. Helen Whitmore, psiquiatra forense asociada al servicio, suspiró con visible fastidio. Fue Garrett Hatchley, jefe de análisis digital, quien rompió el silencio. No es solo un videojuego, Oliver. Los registros incautados muestran anomalías. Le respondí con escepticismo. Les hablé de histerias colectivas, de sugestión, de la necesidad humana de encontrar símbolos donde no los hay. Reeves asintió con gesto automático. Precisamente por eso te asignamos el caso. Para descartarlo de forma definitiva. Ese fue el primer error. El segundo fue permitirme acceder al paciente 11. El paciente 11 era el único superviviente capaz de vocalizar palabras coherentes, al menos durante breves intervalos. Estaba internado en el hospital psiquiátrico de Broadmoor, bajo custodia permanente, tras apuñalar 17 veces a su vecino con un cuchillo de cocina. El informe forense destacaba un detalle inquietante. Las heridas formaban una especie de patrón circular, incompleto, como si hubiera intentado trazar una figura concreta sobre el cuerpo. La habitación estaba acolchada, blanca hasta el extremo de provocar dolor visual. El paciente permanecía sentado en el suelo, con camiseta de fuerza, el torso cubierto de arañazos autoinfligidos. Miraba fijamente una esquina vacía de la habitación, sin parpadear. Me presenté. No reaccionó. Le pregunté su nombre. Nada. Le pregunté si sabía dónde estaba. Nada. Pronuncié las palabras Pokémon Platino.
Su respiración se detuvo durante 3 segundos exactos. Después empezó a reír. No era una risa humana. Era un sonido seco, fracturado, como aire escapando de un pulmón dañado. Murmuró algo casi inaudible. No era platino. Era el reflejo. Me incliné hacia él y le pedí que explicara a qué se refería. Su cuerpo se tensó como si algo invisible tirara de sus músculos desde dentro. Empezó a repetir frases sin orden aparente, pero con un ritmo constante, hipnótico, como una letanía aprendida bajo coacción. No mires atrás. El mundo no está hecho para verse desde el otro lado. No mires atrás. Los celadores intervinieron cuando comenzó a morder la tela de la camisa de fuerza. Mientras se lo llevaban, el paciente giró la cabeza hacia mí y, por primera vez, me miró directamente a los ojos. Él camina al revés, dijo con una claridad imposible. Y cuando habla, el espacio recuerda lo que era antes de ser mundo. Esa misma noche solicité la copia de Pokémon Platino incautada en su domicilio. El cartucho era europeo, original, sin modificaciones visibles. Sin embargo, la etiqueta estaba desgastada, como si alguien hubiera intentado borrarla rascando con las uñas. Al tacto, el plástico estaba ligeramente más caliente de lo normal. Preparamos un entorno aislado en los servidores del departamento. Emulador certificado. Sin conexión a internet. Sin micrófonos. Sin dispositivos externos. Ninguna variable fuera de control. Inicié el juego yo mismo. Todo parecía normal. Introducción. Región de Sinnoh. Pueblo Hoja Verde. El profesor Serval explicando el mundo Pokémon con su tono habitual. Sin errores gráficos. Sin interrupciones. Pero había algo mal. La música tenía silencios demasiado largos entre las notas. No eran fallos. Eran pausas. Como respiraciones medidas. Avancé sin incidentes hasta el Monte Corona. Allí, la incomodidad se volvió física. El mapa no había cambiado, pero el espacio se sentía más estrecho, como si el escenario se cerrara lentamente sobre el jugador. Entré en una zona que no reconocí. El mapa indicaba claramente Mundo Distorsión. No había activado el evento. No había llegado al punto narrativo correspondiente. Aún así, el entorno se plegaba sobre sí mismo siguiendo geometrías imposibles, pero no caóticas. Había orden. Proporción. Simetría. Plataformas formando triángulos invertidos. Escaleras que ascendían y descendían al mismo tiempo. Símbolos grabados en el suelo que recordaban vagamente a ojos estilizados, a compases deformados, a círculos incompletos. Comprendí entonces que no estaba viendo un error. Estaba viendo un lenguaje. Giratina apareció sin anuncio previo. No descendió del cielo como en el juego original. Emergió desde el fondo de la pantalla, arrastrándose como si el propio escenario lo expulsara. Su cuerpo se retorcía siguiendo una espiral perfecta. 6 extremidades visibles. El sprite no parpadeaba. No atacaba. No apareció ningún cuadro de texto. Aún así, escuché palabras dentro de mi cabeza, pronunciadas con mi propia voz, superpuestas unas sobre otras. No es tu pantalla. Es tu percepción. Ya estás dentro del marco. Sentí náuseas inmediatas. Me quité los auriculares aunque no había sonido externo. Aún así, las palabras continuaron. Mira atrás. Apagué el sistema de inmediato. El monitor tardó 3 segundos más de lo normal en apagarse. 3 segundos en los que vi mi reflejo en la pantalla negra, con una sonrisa que no reconocí como mía. A partir de esa noche, dejé de dormir correctamente. Soñaba con el mundo distorsión, pero no como una región ficticia. Era Londres, reconfigurada. El Big Ben invertido. El río Támesis fluyendo hacia arriba. Personas caminando hacia atrás, con los ojos cerrados, murmurando frases incomprensibles que, al despertar, seguían resonando en mi cabeza. Durante el día, empecé a repetir palabras sin darme cuenta. Frases sin sentido aparente, cargadas de una solemnidad que no sentía como propia. Helen Whitmore me llamó a su despacho tras notar cambios en mi comportamiento. Estás mostrando signos de disociación cognitiva, Oliver, dijo. El tipo de síntomas que vemos en sujetos expuestos a narrativas obsesivas. Le mentí. Le dije que estaba bien. Esa misma tarde,
Barrett Huxley sufrió un derrame cerebral masivo frente a su escritorio. Murió antes de llegar al hospital. En su ordenador, abierto, solo había una imagen. Una captura del juego. El menú mostraba un mensaje que no existe en Pokémon Platino. Guardado corrupto. La salida no está permitida. Fue entonces cuando comprendí que el cartucho no estaba maldito. Era un umbral. Giratina no era un Pokémon. Era una estructura conceptual. Una entidad que no habitaba el juego, sino el espacio entre la percepción y el símbolo. El mundo distorsión no existía dentro del cartucho. El cartucho existía para recordarnos cómo llegar hasta él. Decidí ejecutar el juego una última vez, esta vez solo, sin observadores, sin protocolos. Dentro del mundo distorsión, las estructuras habían cambiado de nuevo. Los símbolos eran más claros, más antiguos. Grabados directamente en el vacío. Hexagramas incompletos suspendidos en el aire. Ojos inscritos en círculos fracturados que parecían seguir al jugador desde cualquier ángulo. Había columnas rotas que no sostenían nada, pero marcaban límites invisibles, como si delimitaran un templo sin paredes. El suelo estaba cubierto de inscripciones que no pertenecían a ningún idioma conocido. Sin embargo, al mirarlas fijamente, mi mente las traducía sin esfuerzo, como si siempre hubiera sabido lo que decían. El orden precede a la forma precede al mundo. El mundo es solo un reflejo mal alineado. A medida que avanzaba, el juego comenzó a comportarse de forma anómala. El personaje se detenía por sí solo. Giraba lentamente hacia direcciones que yo no indicaba. En algunos momentos, el fondo dejaba de moverse, pero el personaje seguía caminando, como si avanzara a través de capas superpuestas de realidad. Entonces apareció un nuevo cuadro de texto. No tenía borde. No tenía color. Letras blancas sobre fondo negro absoluto. Este lugar no fue creado. Fue recordado. El nombre de Giratina apareció inscrito en la pantalla, pero no con la tipografía habitual. Las letras estaban distorsionadas, invertidas, como si se leyeran desde el otro lado de un espejo. En ese momento comprendí algo que me heló la sangre. El juego no estaba reaccionando a mis acciones. Estaba reaccionando a mis pensamientos. Cada vez que dudaba, el escenario se contraía. Cada vez que intentaba racionalizar, aparecían símbolos nuevos, más complejos, más profundamente arraigados en una iconografía esotérica imposible de justificar dentro de un producto comercial. Compases, espirales, triángulos coronados por ojos abiertos. Todo dispuesto siguiendo proporciones exactas, matemáticas, rituales. Giratina reapareció, ocupando casi toda la pantalla. Esta vez no se movía. Sus ojos no estaban dirigidos hacia el personaje. Miraban directamente hacia el espacio que yo ocupaba frente al monitor. Un nuevo texto apareció, lentamente, letra por letra, como si el propio sistema dudara al mostrarlo. Aquello que observa no duerme. Aquello que observa recuerda. Aquello que observa espera. Comprendí, con una claridad aterradora, que el juego no me estaba mostrando algo nuevo. Me estaba enseñando cómo siempre había sido el mundo cuando nadie lo miraba desde el ángulo correcto. Escribo esto sabiendo que no habrá un informe final. La Nintendo DS permanece encendida en mi despacho, ejecutando una escena estática. Mi personaje está inmóvil. Detrás de él, algo se aproxima lentamente, avanzando hacia atrás, siguiendo una geometría que no pertenece a ninguna dimensión humana. En la parte inferior de la pantalla, parpadea un mensaje que no puedo borrar, que no desaparece aunque apague el dispositivo, que se repite ahora también cuando cierro los ojos. Giratina non dormit. Giratina observat.